tiene que ver con la minería y el debate que hay alrededor de ella. Hay, como siempre, que se debate muchas cuestiones ecológicas, hay ciencia de los dos lados. Hay científicos que argumentan que las mineras pueden consumir 100.000 millones de litros de agua por día y eso no va a generar ningún problema, es más, que va a generar beneficios. Y hay científicos que plantean que los efectos de lo que va a ocurrir en la cordillera si se llevan a cabo todos los proyectos mineros van a ser realmente catastróficos e irreversibles. Nosotros vamos a tratar de aportar pensamientos y elementos e historias de vida para poder pensar más profundamente o por lo menos un poquito todo lo que hay de discusión alrededor de el gran proyecto minero que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para nuestro país. Simplemente un aporte antes de ir a las entrevistas que tenemos para el segundo bloque. Hay un documento que prácticamente no se conoce y créanme que es bastante escalofriante, que es el informe de impacto ambiental que la minera La Lumbrera, que es la que es el proyecto más desarrollado de minería a cielo abierto que se lleva en la Argentina, precisamente en Catamarca. Decía el informe de impacto ambiental que la minera presentó antes de arrancar, en 1997. Es un informe del cual trascendió una paginita que nosotros mostramos la semana pasada, que es donde admite que usa cianuro. Directivos, gerentes de la empresa La Lumbrera dicen que después, en los siguientes informes de impacto ambiental, decidieron no usar cianuro e informaron que no usaban cianuro. Pero admiten que en el primero sí estaba la paginita que nosotros mostramos la semana pasada. Lo que van a escuchar ahora son otros fragmentos. ¿Qué decía que iba a pasar con el medio ambiente la consultora contratada por Minera La Lumbrera para hacer el informe de impacto ambiental? Fíjense si no hay razones para que la gente que vive en el lugar, y más allá del lugar también, se sienta mínimamente preocupada. En la página 15, el informe hasta ahora muy poco conocida, hay algunos ambientalistas, esto está confirmado, yo se lo pregunté al directivo de La Lumbrera y confirman que esto era así. En la página 15 dice: la actividad en el área de infraestructura implica un impacto inevitable, de magnitud considerable, sobre la topografía y el relieve del área. La pila de disposición final de las rocas estériles escombrera constituirá un impacto significativo sobre la geoforma local. En la página 17 del informe, la propia minera dice: la calidad del agua superficial y subterránea será modificada en el cañón del río Bis, como muestra el modelo de transporte de potenciales contaminantes. Las fuentes de contaminación consideradas en el modelo fueron el dique de Colas y la pila de roca estéril. En la página 23 se lee: la calidad de agua continuará siendo afectada después del cierre de la mina debido a los drenajes de las colas y de las rocas estériles, considerando una vida útil de la mina de 20 años, pero según los modelos de simulación realizada, el impacto se reducirá significativamente solo 50 años después del comienzo de las operaciones mineras. En la página 19 se puede leer: en las operaciones mineras la producción de polvo es un fenómeno muy común, especialmente en las explotaciones a cielo abierto. El área de infraestructura debajo de La Lumbrera se encuentra ubicada en una zona árida donde el suelo sufre naturalmente la erosión eólica e hídrica. Las actividades en el área de infraestructura han aumentado el potencial erosivo del suelo. Los resultados indicaron que la cantidad de polvo podría superar los estándares admisibles reconocidos en los Estados Unidos. Luego en la página 20 se puede leer: el desarrollo del área de infraestructura ha producido un impacto inevitable sobre los suelos, que en parte fueron removidos para la excavación de la cantera, de bancos de explotación y de caminos, mientras que otras áreas están siendo y serán recubiertas por rocas estériles y colas. Con respecto al uso del suelo, dado que no habrá prácticamente vegetación en las áreas de colas y de los estériles, se infiere que prácticamente todas las 1.500 hectáreas que constituirán el área de impacto no podrán ser reutilizadas para pastoreo. A pesar de las medidas preventivas para que esto no ocurra, durante cualquier explotación minera se pueden producir derrames de sustancias químicas derivados del petróleo o soluciones de procesos. La calidad de los suelos en la cantera y del área de estériles y de colas está siendo y será modificada permanentemente, dado que se recubre con materiales más áridos que el suelo actual.
Luego, en las páginas 20 a 23, se puede leer: impacto sobre la flora y la fauna. La alteración de los ecosistemas desérticos correspondientes al área de infraestructura presenta una manifestación prolongada e implica la pérdida del hábitat de la flora y la fauna local. La construcción y operaciones de la mina impacta sobre aproximadamente 1.500 hectáreas de los ecosistemas naturales. La pérdida del hábitat se manifiesta en forma prolongada. La operación de la mina desplazó parte de la fauna de la zona del proyecto. La alteración provocada por la localización y operación del sitio minero en un medio desértico es prolongada y resultará en la pérdida permanente del hábitat. Es de esperarse que la pérdida de hábitat para la flora y la fauna en el área de infraestructura sea prácticamente irreversible. Y luego más abajo, la superficie de la cuenca a Manaos se reducirá en un 27% con la presencia del dique de Colas. La excavación de la cantera afectará el drenaje subterráneo al río Bis. Para los ríos Santa María y Nacimientos, cuyo aporte subterráneo es afectado por el bombeo de los pozos de producción de Campo del Arenal, esto se debería traducir en un descenso del nivel de la freática en las cercanías de ambos ríos, no mayor de 0,15 metros. Esto es solo parte del informe de impacto ambiental que la propia minera presentó al gobierno catamarqueño. Cuando nosotros hablamos con directores de la lumbrera, dicen, bueno, pero después fue modificado. De cualquier manera, los pobladores de la zona tienen acceso a estos datos y son datos realmente, por lo menos, muy preocupantes para quien vive en el área y para quien vive en el área inclusive un poquito más alejada. El debate es muy complejo para quienes no sabemos de temas técnicos, de temas de minería, de temas... Simplemente lo único que podemos hacer nosotros es mostrar los documentos que generan preocupación para aportar elementos al debate. Y no solamente mostrar documentos que generan preocupación, sino contar historias de vida. Lo que vas a ver ahora, bueno, en un ratito después de la pausa, es eso. Historias de vida que fueron modificadas por el desarrollo del proyecto minero más desarrollado, más evolucionado, que se lleva a cabo en la Argentina, el proyecto de minería a cielo abierto, de mega minería a cielo abierto, que es el proyecto de la minera La Lumbrera. Vamos a una pausa y a la vuelta a eso. Historias de vida, gente que no es abstracta, porque desde acá todo parece muy lejano. Gente de carne y hueso que vive cerca de los depósitos, de las mineras, de la explotación minera a cielo abierto. Vamos a la pausa y volvemos. Que de palabras más, palabras menos. Les voy a contar con quiénes estamos nosotros ahora. El señor que nos acompaña es Lisandro Costa. Lisandro Costa es director de La Ganga. Antes de que todos los medios nacionales discutiéramos este tema, Lisandro empezó a trabajar en un documental que es muy estremecedor sobre la minería, los proyectos y la resistencia a los proyectos de mega minería que se estaba desarrollando en la Argentina, no desde ahora, sino desde el 2004. Estamos hablando desde hace 8 años. Una historia que empieza en Esquel. El último episodio es Catamarca, pero bueno, va recorriendo año tras año de una manera que lamentablemente, y esto es responsabilidad de todos nosotros, no tuvo la repercusión en los medios nacionales que merecía haber tenido. Estamos también con Graciela Álvarez. Graciela es licenciada en Comunicación Social, docente, y nacida y crecida en Andalgalá, que hizo para mí una de las notas, así como el documental de Lisandro, es muy novedoso para nosotros, los que ignorábamos el tema hasta hace muy poco. Graciela hizo una nota realmente magnífica de 2 paginitas en la revista Noticias que a mí me resultó impactante porque era alguien del lugar, que volvía al lugar varias décadas después y se encontraba con lo que la minería a cielo abierto había llevado a su pueblo, a Andalgalá. A ver, empecemos por Lisandro. Antes de que hablen los dos y cuenten, más vale mostrar la siguiente historia. Es un fragmento del documental que hizo Lisandro. Se llama La Ganga. Este fragmento cuenta la historia de 3 hermanos que pensaban hacer un proyecto para producir agua mineral, estudiaron el agua y dio que era perfecta. Y unos años después estudiaron el mismo agua, el mismo arroyo, el mismo lugar y dio que era no apta para el consumo humano. ¿Qué pasó en la mitad? El documental La Ganga lo cuenta así. Bueno, le podría comentar, por ejemplo, que el proyecto Bajo de la Lumbrera, que es uno de los grandes emprendimientos mineros que se iniciaron en Argentina,
es un proyecto, bueno, ya es una mina obviamente, de cobre y oro. Cobre y oro. Es un viaducto que va de Catamarca a Tucumán, en donde lleva un porcentaje de agua, precisamente para que se movilice, si no se obstruiría. Cuando llega a Tucumán, tiene que sacarle esa agua y dejarla con un mínimo de humedad para que no se volatilice, digamos, por el viento. No se olviden que esto hay que cargarlo en vagones de trenes, y a su vez eso va a Santa Fe para ser embarcado ahí en el puerto de San Lorenzo. Ese líquido, de hecho, está contaminado porque está en contacto con ese mineral, con ese concentrado. ¿Jugaban de chico acá en el arroyo? ¿Se acuerdan? En el río. Nosotros salimos, por ejemplo, a la mañana a veces a ondear, que no es cierto, o a cazar o a pescar. Conocemos bastante lo que es los nacimientos de las vertientes, de los manantiales, que siempre el agua era distinta, la temperatura no cambiaba, el caudal no cambiaba, así que de ahí nació la inquietud nuestra de hacerle los estudios y por eso se empezó primero con un estudio donde dio mineralizada, ¿no? Este es el primer análisis físico-químico que hacemos en el año 90. 89, disculpa, en el 89. Hasta la fecha de saneamiento ambiental. Y en el 90 hicimos este otro estudio, a donde bacteriológicamente, que no es cierto, hablamos ya de un agua mineral, actitud agua mineral. Y en el año 2004 nos hace una propuesta que hagamos una envasadora de agua mineral acá en la zona, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis nuevo de los análisis físico-químicos efectuados por la Dirección General de Saneamiento Ambiental en un manantial de agua ubicado en la localidad de Alpachire, surge que la misma no es apta para el consumo humano ya. Directamente no se la puede consumir, ya era veneno esto. Imagínate, salían los análisis que era realmente mineral. Yo he estado prácticamente 3 años consumiendo esa agua, contaminada. Nadie nos respondía, por supuesto, por qué estaba contaminada. Entonces entre nosotros hemos empezado una investigación que había cambiado para acá, para arriba. Hubo unos derrames acá en el bolsón de Villalola hacia arriba. Y él acá pide de público conocimiento, todo Alpachiri, que existió este derrame. Este derrame nunca ha sido declarado en la Dirección de Minería, así que prácticamente para Tucumán este derrame no existe. Estamos sobre el dique Villalola. De aquí a 2 kilómetros hacia allá es el comienzo del río Medina, en el cual desemboca el río Las Cañas y el río Cochuna. El derrame de Minera La Lumbrera fue sobre el río Las Cañas 13 kilómetros hacia arriba. El producto que transporta el mineralducto fue derramado sobre el río. Acá donde estaba acopiado todo el mineral que trae el ducto, ¿no? Que fue del derrame, que fue aquí a 15 kilómetros hacia arriba. Lo traían y lo depositaban en este lugar. ¿Lo depositaban sobre el suelo directamente? Sobre el suelo directamente. Y de acá era llevado en camiones de vuelta a la mina La Lumbrera. Lo que sucedió es que llevaron un poco y el otro poco fue enterrado en el lugar que si ustedes verán, está enterrado a la par del ducto que toma el agua al pueblo de Alpachiri.
pasa que uno ya ha quedado con miedo porque ya se rompió varias veces el mineroducto. Es por los ríos que tenemos, que son caudalosos en verano. Ya no es confiable el mineroducto. Entonces, tener eso es convivir continuamente con miedo, que cualquier rato se reviente de vuelta y contamine otra zona más y se va avanzando cada vez más. Muy bien. A ver, Lisandro, yo te decía, mientras veía eso, decía, es aterrador, ¿no? Que de repente hay un análisis oficial y dice todo eso que contiene el agua que no contenía. Sí, es aterrador. También es aterrador que de esas tantas sustancias que hay muy pocas declaradas. ¿Sí? Muy poco de lo que vimos ahí está declarado como exportación de mineral lumbrera. También, yendo al tema económico. Y es aterrador que, bueno, esta agua es consumida, la gente en el pueblo en Alpachiri, los chicos se bañan en las acequias, riegan con esto su producción de limones, está con esta agua y bueno, y hay incidencias en todo esto. ¿Qué significa incidencias? Significa que, bueno, que se registraron muchos casos durante este periodo, muchos casos en los cuales creció asombrosamente los casos de cáncer, leucemia entre la población. En esa zona. En esa zona, sí. Si vos estuviste ahí, te consta que era así. Me consta que era así, en el documental está en muchos casos y hay informes oficiales en los hospitales también, No es que lo estoy diciendo yo. Vos me decías también fuera de aire que hay otra parte del documental que está sobre el final que te parece tanto más impactante que esto. Bueno, el final del documental termina con otra rotura del mineroducto ya más cerca en Andalgalá, más cerca de la mina, donde se ven las bolsas con el producto y tratando de paliar esto viene a presión, esto viene con agua y viene a muchísima presión. Cuando el caño se rompe, sale un chorro de todo esto que se genera una montaña que es muy difícil de frenarlo hasta que no cierran una compuerta y cierran el tramo anterior al mineroducto. Aparte el mineroducto tampoco está, no sé ahora porque lo iban a cambiar supuestamente, pero como hicimos el documental, tenía que estar enterrado a 8 metros y estaba a 1,8 metros. Entonces, ¿qué pasó ahí en la zona de Andalgalá? En la zona del Gará, otro derrame en el cual, bueno, también muchísimo, cayó todo sobre el río. El mineroducto cruza ríos, cruza tierras, hay muchas roturas que no se saben porque están dentro de tierras privadas, o sea que no se entera la gente, no nos enteramos. Ese es uno de los grandes problemas de las mineras, no se sabe qué hacen, nunca. ¿Vos empezaste a trabajar en qué año con el documental? Yo empecé a trabajar en el 2004 a raíz del plebiscito que se ganó en Esquel. Decidí viajar a Esquel y empezar una investigación. ¿Pero porque tenías un amigo, alguien te contó, te sensibilizó por alguna razón? Me enteré por un amigo que estaba viviendo allá, de que el 81% de la gente había votado, la gente se había movilizado contra una minera, contra una multinacional. Yo venía trabajando en el 2001 con todo el tema de los movimientos sociales y me pareció que era muy llamativo un movimiento social tan fuerte en un lugar tan lejos de Buenos Aires. Y junto con Sebastián Arcidiácono, que es el productor del documental, decidimos empezar esta investigación. Fui a Esquel y en Esquel me enteré que eso era el principio y que se tenía proyectado hacer más de 300 emprendimientos en todo el país y que no se sabía y los gobiernos lo negaban en ese momento. Pero nosotros teníamos información que nos dieron ellos por el catastro minero. Nos enteramos que había 300 proyectos. Y ahí me entero de lo que estaba pasando en Catamarca, ¿sí? En Minera La Lumbrera. Al enterarnos y al investigar un poco más, con Sebastián decidimos que era muy importante hacer un material que sirviera a los grupos, a las asambleas que se estaban juntando, a los vecinos autoconvocados. Todo esto es de manera independiente, sin ningún tipo de
de bandería política ni nada, ¿no? Estábamos muy preocupados, los dos teníamos hijos muy chiquitos en ese momento, recién nacidos, estábamos muy preocupados por su agua, por el futuro del agua de nuestros hijos. Y decidimos hacer un material que dijera la verdad, o por lo menos lo que nosotros íbamos a rescatar de esa investigación, que era muy diferente a lo que se estaban diciendo en ese momento los gobiernos provinciales, las mineras y el gobierno nacional. Y decidimos hacer este material, y este material fue enviado de manera gratuita a todas las asambleas que nos lo pedían, a todos los vecinos autoconvocados, porque en cada lugar donde iba a venir un proyecto minero siempre había un grupo de maestros, un grupo de personas, de profesionales, de gente que querían ponerse a discutir. Que querían ponerse a discutir y que no querían que nos pasen por encima. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un material para que ellos tengan, esta gente pueda poder informar, poder crear conciencia en la sociedad y que la gente pueda decidir, ¿sí?, si lo quieren o no lo quieren hacer. ¿Hay alguna anécdota? Porque muchas veces, a veces nos han contado, inclusive en Andalgalá, que quisieron a veces proyectar documentales en un cine y eran prohibidos y corridos por manifestantes mineros o por autoridades políticas. ¿Cómo que...? Eso pasa constantemente, nos ha pasado en varios lugares, sí. ¿En qué lugares, por ejemplo? Y en San Juan, en Catamarca, ha pasado, sí. ¿Pero qué? ¿Concretamente qué? Que no se ha podido que no se ha podido proyectar, que lo han querido proyectar y no lo han podido proyectar. ¿Y por qué? ¿De qué manera lo impiden? La gente finalmente decide proyectarlo. Yo la verdad siempre estuve en Buenos Aires, no estuve en el momento yo enviaba el documental, pero me ha pasado de que me han informado, bueno, lo íbamos a proyectar en tal lugar, y bueno, y no se ha podido, no nos han dejado. Hay mucha presión con todo esto a la gente, ¿no? Y la gente también, yo creo que mucha gente también depende de los gobiernos provinciales y depende de las mineras también en cuanto a su bienestar económico, ¿sí? O sea, hay mucho apriete por muchos lados. Graciela Álvarez es periodista, pero a diferencia de muchos otros periodistas, no tanto como debería haber ido, pero de muchos otros periodistas que estuvieron en Andalgalá los últimos días, ella es de Andalgalá. Soy de Andalgalá. Y el otro día, es decir, sos catamarqueña. Soy catamarqueña, sí. Hace muchos años que salí de ahí, como todos los que no tenemos trabajo en las provincias, nos tenemos que ir a otro lado. Y yo volví, pero estuve en Andalgalá viviendo desde el año 2002 al 2008, porque fui docente de una escuela terciaria. Así que estuve en todo el proceso de cuando se comenzó a luchar por las regalías mineras y cuando la gente, después de lo de Esquel que él mencionó, comenzaron en Andalgalá a haber voces en contra de la minería recién en el año 2004. Lo digo con conocimiento de causa porque estuve ahí y acompañé a quienes peleaban por la ley de repartos de regalías. A ver, Graciela, déjame marcar una cosita. Cuando yo tenía la revista Noticias, que es donde vos publicaste la nota, me impactó porque, primero por la historia tuya, que vos decís, bueno, alguien de Andalgalá cuenta, y con conocimiento de familiares, amigos, que algunos son promineros, otros antimineros, etcétera. Pero me impresionó mucho la primera anécdota, que vos contabas que la mayoría de los jóvenes, o muchos jóvenes de Andalgalá, de Tinogasta. Se van a Caleta Olivia a laburar en el petróleo. Así, pero hace muchísimos años que hay gente que hizo negocios poniendo colectivos que van directo de Tinogasta a Caleta Olivia, pasando por los pueblos anteriores donde deja a tinogasteños a trabajar ahí en el sur. Y vos arrancabas mostrando eso como una señal de que socialmente toda la zona no mejoró mucho gracias a la... No, en realidad nunca hubo políticas del gobierno de Catamarca para las producciones locales. Tinogasta era cuando yo vivía en Tinogasta, yo tenía 17 años y había trabajo para mí, una chica de 17 años. Ahora no hay trabajo para jóvenes que ya están con el secundario completo y se tienen que ir, porque era una localidad eminentemente bodeguera, digamos así. Bueno, pero no se han modernizado las bodegas, quedaron con aquellas viejas estructuras. Hay un pueblo en Tinogasta que se llama Santa Rosa, una localidad bellísima donde los viñedos son interminables y que era la ciudad por donde eran todas las bodegas. Y yo fui hace poco, volví a Tinogasta después de 44 años y me asombré cómo había retrocedido el pueblo. Ahí no hay minería todavía.
en Tinogasta, no es el efecto de la minería, es la falta de políticas económicas de los gobiernos para poder fomentar las industrias locales. Ahí me contaban amigos que cosechan, que son viñateros, que les pagan 10 centavos el kilo de uva cuando van a vender. ¿Y con qué va? Y todo el año redondo trabajó ese hombre para que le paguen 10 centavos el kilo de uva. Ahora, los viñateros... Respecto de la minería, socialmente, ¿vos qué ves? Mira, yo viví en Andalgalá, donde está la empresa minera Alumbrera, no cerca de ahí, está a 55 kilómetros, pero ahí se llega a través de 260 kilómetros. En Andalgalá ahora tomamos agua de la canilla, se toma agua de la canilla. Y a mí me produce mucha tristeza cuando escucho que dicen que en Andalgalá el agua está contaminada, lo dice un cantor por ahí, que se le ocurrió la frase. Y ahí hay muchos productores locales que tienen nueces, que hacen nueces confitadas, que hacen mermeladas, que hacen dulce de membrillo, hay muchos, hay aceite de oliva, hacen aceite de oliva, y todos esos pequeños productores, ¿qué van a hacer con su producción cuando la gente si le siguen diciendo que el agua está contaminada? No es así. En Andalgalá se toma agua de la canilla. Yo antes de hacer la noticia llamé a los supermercadistas porque nos conocemos todos allá. Hay una sola plaza, un solo banco y un solo boliche. Así que ahí nos vemos todos. Para preguntarles si había un incremento en el consumo de agua mineral. No, porque además el agua mineral es cara. La comprará por ahí alguien que tiene hijos chicos o que está en tratamiento. Pero el común de la gente tomamos agua de la canilla. ¿Andalgalá está para vos mejor o peor comparado con antes de la llegada de la lumbrera? No, la verdad es que los pueblos no se benefician nada. Muy poco. Por falta de, lo mismo, la política, no hubo política minera, por empezar. Eso que dicen, ¿cómo se llama? La minería es política de Estado. Bueno, no se le dio la pata a la sota. No hay tal minería. No le he visto yo que fuera política de Estado, porque para eso hubieran preparado. Mira, él dio el ejemplo de lo de Esquel, ¿no? Cómo la gente ahí discutió antes, cómo se avisó, cómo se informó y pudieron decidir. Bueno, en los pueblos del norte, también la situación económica y cultural y social de Esquel es diferente. En los pueblos del norte a veces, cuando yo llegué a Andalgalá había una terminal de internet. En un locutorio. Entonces todavía estábamos absolutamente desinformados, vivíamos la vida pueblerina, digamos, Internet también ha cambiado todo, convengamos que lo que antes ustedes ignoraban, ahora en 2 minutos lo pueden saber. Vos decías también en la nota que hay una gran división social. Que hay una gran división social. Era una ciudad, un pueblo pacífico, relativamente armónico, y ahora está partido al medio. Y está partido al medio, lamentablemente, porque uno tiene de uno y otro lado. Yo tengo 4 sobrinos que trabajan en la lumbrera, los hijos de mi hermana. Y tampoco quiero que haya contaminación, ahí viven mis hermanos. Ahí voy a ir a morirme yo. Ese es mi pueblo y ahí me quiero ir. Así que no quiero que haya contaminación. Y de hecho, mis sobrinos que tienen, ya uno hace 12 años que trabaja, el otro 10, 8, los otros 2 están sanos. Ellos trabajan dentro de la mina. Uno de ellos maneja una de esas enormes maquinarias con las que levantan el mineral y debo decir que goza de muy buena salud. Hay la gente que está a favor, o porque tiene familia que trabaja en minería, porque hizo algún pequeño emprendimiento con el que puede negociar con la minería, que es poco, porque las minerías, la minera, las grandes mineras como esta, requieren una producción especial para ellos, que los pueblos de ahí de alrededor no están capacitados para poder proveerlo. ¿Ves? Tampoco, falta de política, porque ¿qué debían haber hecho antes de hacer la minería? Primero la consulta, ¿no? Para avisarle a la gente cuáles son los pros y los contras de un emprendimiento de esa envergadura. Y lo otro era preparar los periodistas. ¿Qué saben de minería? Nada. Ahora, ¿Qué saben los docentes? ¿Qué saben los...? ¿Vos tenés familiares que están en contra también? También tengo familiares que están en contra. ¿Y qué te dicen? Los que están en contra dicen las afirmaciones de todos, que está todo contaminado,
Lo único que más a nosotros nos importa, lo que vivimos ahí se está contaminado. Los otros problemas... ¿Y la relación entre unos y otros cómo es? Y se vuelve tirante, sí. Se ha perdido la armonía. Nosotros somos una familia muy grande y cada vez que hacemos un festejo de uno de los hermanos somos 250, 300. Porque nosotros éramos 12 hermanos y con los 12 se proliferaron, así que somos muchos de familia. Y se nota eso en las reuniones familiares. Y es una pena porque ese es nuestro capital. ¿Nosotros qué tenemos? Familia. No somos dueños de las mineras ni nos vamos a quedar con nada de eso. Lisandro, ¿qué ves vos de todo esto? Bueno, hay muchos casos, hay muchas cosas que se pueden decir de esto. Punto número 1. Las nubes de polvo existen. Las nubes de polvo que generan, vos imaginate que están haciendo un agujero que mide más o menos como 6 canchas de River Plate en una montaña y eso lo están dinamitando. El primer efecto es el efecto de la dinamita, de que los pájaros, toda la fauna desaparezca porque no pueden estar en ese lugar. El segundo efecto es el efecto de las nubes de polvo que se generan con esto. Hay gente con problemas respiratorios, eso yo lo he visto. El tercer efecto es el problema del agua. En cuanto a los ríos que se van secando, en Belén, si vos sos de ahí, sabés que el río, sabés que no está igual que antes en Belén. El río ha disminuido mucho su caudal. La Bocán, donde ahora se inundó, donde se llevaron las camionetas, el agua. En Belén. Después hay otro tema. La contaminación no es instantánea. El agua va filtrando por las rocas y llega después de un tiempo, ¿sí? Hay un estudio del ingeniero en minas Héctor Nievas que comprueba que hay una filtración en el dique de Colas de Minera La Lumbrera. Por eso existen las plantas de retrobombeo que reenvían de vuelta el mineral a la mina. Estas plantas vuelven a chupar eso que está perdiendo ahí, los vuelven a enviar. El gran problema de la minería es qué va a pasar cuando la minera cierre, se vaya y deje 500 hectáreas contaminadas en un balde, en una pileta, ¿sí? De 500 hectáreas por 3 metros de profundidad. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿El Estado Nacional? ¿El Estado Provincial? La minera se va a ir, la minera cierra y se va, y deja hasta las maquinarias, porque ni siquiera se las llevan, las tapan con tierra y se van. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Graciela, si querés cerrar, tenemos 30 segundos. No, yo no me animo a hacer todas las afirmaciones que él hace. La verdad es que yo lo único que te puedo decir es que lo que vi, lo que vivo, y no me animo a hacer ni afirmaciones de tipo técnica, científica. La minería es una ciencia y tiene respuestas científicas, como vos decías, de uno y otro lado. Entonces, pero yo no tengo ese conocimiento, tampoco podría hacer aseveraciones de tipo económica. Lo que sí te puedo decir que en mi pueblo hace poco llegaron 11 millones de pesos de las regalías. Nada, me dirás, del primero y el segundo trimestre del año pasado. Pero durante 8 años el gobierno de Catamarca se quedó con las regalías mineras. Esa fue la primera falla, porque los pueblos no se vieron favorecidos con las regalías. ¿Dónde está la plata de la minería? Durante 8 años nadie del gobierno provincial pudo contestar la palabra. ¿Qué se hizo esa plata? No sé. Gracias a los dos por haber venido. Por nada. Sobre la geoforma local. En la página 17 del informe, la propia minera dice: la calidad del agua superficial y subterránea será modificada en el cañón del río Bis, como muestra el modelo de transporte de potenciales contaminantes. Las fuentes de contaminación consideradas en el modelo fueron el dique de Colas y la pila de roca estéril. En la página 23 se lee: la calidad de agua continuará siendo afectada después del cierre de la mina debido a los drenajes de las colas y de las rocas estériles, considerando una vida útil de la mina de 20 años, pero según los modelos de simulación realizada, el impacto se reducirá significativamente solo 50 años después del comienzo de las operaciones mineras. En la página 19 se puede leer: en las operaciones mineras la producción de polvo es un fenómeno muy común, especialmente en las explotaciones a cielo abierto. El área de infraestructura debajo de la lumbrera se encuentra ubicada en una zona árida donde el suelo sufre naturalmente la erosión eólica e hídrica. Las actividades en el área de infraestructura han aumentado el potencial erosivo del suelo,
los resultados indicaron que la cantidad de polvo podía superar los estándares admisibles reconocidos en los Estados Unidos. Luego en la página 20 se puede leer: el desarrollo del área de infraestructura ha producido un impacto inevitable sobre los suelos, que en parte fueron removidos para la excavación de la cantera, de bancos de explotación y de caminos, mientras que otras áreas están siendo y serán recubiertas por rocas estériles y colas. Con respecto al uso del suelo, dado que no habrá prácticamente vegetación en las áreas, tiene que ver con la minería y el debate que hay alrededor de ella. Hay, como siempre, que se debate muchas cuestiones ecológicas, hay ciencia de los dos lados. Hay científicos que argumentan que las mineras pueden consumir 100.000 millones de litros de agua por día y eso no va a generar ningún problema, es más, que va a generar beneficios. Y hay científicos que plantean que los efectos de lo que va a ocurrir en la cordillera si se llevan a cabo todos los proyectos mineros van a ser realmente catastróficos e irreversibles. Nosotros vamos a tratar de aportar pensamientos y elementos e historias de vida para poder pensar más profundamente o por lo menos un poquito todo lo que hay de discusión alrededor de el gran proyecto minero que tiene el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para nuestro país. Simplemente en el primero sí estaba la paginita que nosotros mostramos la semana pasada. Lo que van a escuchar ahora son otros fragmentos. ¿Qué decía que iba a pasar con el medio ambiente la consultora contratada por Minera La Lumbrera para hacer el informe de impacto ambiental? Fíjense si no hay razones para que la gente que vive en el lugar y más allá del lugar también se sienta mínimamente preocupada. En la página 15, el informe hasta ahora muy poco conocida y algunos ambientalistas, esto está confirmado, yo se lo pregunté al directivo de La Lumbrera y confirman que esto era así. En la página 15 dice: la actividad en el área de infraestructura implica un impacto inevitable, de magnitud considerable sobre la topografía y el relieve del área. La pila de disposición final de las rocas estériles escombrera constituirá un impacto significativo. Un aporte antes de ir a las entrevistas que tenemos para el segundo bloque. Hay un documento que prácticamente no se conoce y créanme que es bastante escalofriante, que es el informe de impacto ambiental que la minera La Lumbrera, que es la que es el proyecto más desarrollado de minería a cielo abierto que se lleva en la Argentina, precisamente en Catamarca. Decía el informe de impacto ambiental que la minera presentó antes de arrancar, en 1997. Es un informe del cual trascendió una paginita que nosotros mostramos la semana pasada, que es donde admite que usa cianuro. Directivos, gerentes de la empresa La Lumbrera dicen que después, en los siguientes informes de impacto ambiental, decidieron no usar cianuro e informaron que no usaban cianuro. Pero admiten que